Continuamos con Saber y Sabor. Les cuento quiénes me acompañan esta noche. María Gabriela Varillas, que es profesora en letras y es columnista radial. Y Francisco Jesús Fernández, que es profesor extraordinario consulto en la Universidad Nacional de Salta y es director del Servicio de Información e Investigación sobre la Lengua. Bueno, ellos son los que van a hacer el gran aporte de esta noche respecto de cómo utilizar bien la palabra en nuestro lenguaje. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer realmente tenerlos a ustedes acá para hablar de un tema que a mí me parece importantísimo. Es recíproco, además. Gracias, gracias. Nuestro idioma y el uso del idioma me parece fundamental. Uno lo primero que se preocupa cuando tiene un niño en casa, creo que antes que aprenda a caminar, es enseñarle la palabra, ¿no? Empieza uno diciéndole mamá, papá, la palabra es importantísima. Bueno, ustedes escucharon mi editorial y la dama, por supuesto, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar acá y encontrarme con el profe Paco de la universidad. Estoy en los medios un poquito haciendo mi aporte, hago un programa que se llama Capítulo 1, donde reseño libros de literatura infanto-juvenil. Es mi manera de seguir aportando, ¿no?, la promoción de la lectura tan importante, porque los resultados de la PISA fueron fatales. Patéticos. La mitad de los alumnos no comprende la consigna, no comprende texto, no redacta con claridad, con coherencia, y la otra mitad alcanza solo el nivel 1. En esa situación estamos, ¿no? Por eso es muy preocupante, muy alarmante y en la universidad uno los recibe así. Así los recibe, sí, porque en el secundario le tiramos la pelota a la primaria, ¿no? Y después la universidad, la secundaria, sí, pero no estamos tomando el toro por las astas, como digo yo. Desde acá le tiramos la pelota a los gobernantes que no toman el sistema educativo y hacen lo que tienen que hacer, ¿no? El otro día escuchaba un reportaje a Beatriz Arlo, atinada, pensante argentina que nos queda todavía, y dijo algo muy importante. Esta discusión nos está sacando del foco, discutir si el lenguaje inclusivo o no, si lo usamos o no, y dijo algo que a mí me pareció muy, muy atinado. Eso sale más barato, ¿viste? Toda esta pugna mediática sale más económico que dedicarnos a la educación, ¿sí? Invertir en la educación, de financiamiento que se está produciendo. Si no sé a quién le sale más barato, porque no me parece pérdida más grande en comparación, que condenar a la población infanto-juvenil a la ignorancia, ¿no? Por supuesto. Tiene un costo altísimo para el presente y el futuro del país. Si alguien no comprende esto, bueno, estamos mal, sí. Pero bueno, comparto con ella, me adueño de sus palabras, con su permiso, estamos desfocalizando la cuestión de fondo, ¿no? Yo preparo alumnos particulares y me llama impresionantemente la atención. Yo en una época me sentía muy segura cuando los preparaba, ¿vos sabés? Muy segura, y yo era garantía, no por agrandarme, pero yo me sentía tranquila. Yo sabía que ese chico volvía del examen con aprobado. No me está pasando, ¿vos sabés? No me está pasando porque tienen una dispersión, un desconocimiento de vocabulario, unos huecos que hay que llenar, ¿viste? Estos 2 años de pandemia, de no asistencia, fueron fatales. Sí, sumaron, ¿no? Sumaron a lo que ya teníamos. Fueron la estocada final, digo yo, ¿no? Y bueno, en cuanto al lenguaje inclusivo, no me quiero desgarrar la ropa, ¿viste? Pero no quiero que me lo impongan. Eso lo tengo claro. No quiero que me lo impongan ni que me lo prohíban. ¿La lengua decanta o no, profesor? Claro que sí. La lengua es vital, es dinámica, cambia. Y recordaba, ¿no?, cuando en el principio del siglo XX se quiso imponer el tú en la escuela primaria. Era una obligación de las maestras hacia los niños y no resultó. No dio los resultados esperados, entonces después la limpieza, digamos, en la estructura del idioma está en que sea generalmente aceptado o no. No. Después yo decía en mi editorial, hay modismos, ¿no?, que usamos nosotros en el norte, que no lo conocen en el centro o en el sur del país,
o simplemente cuando lo escuchan lo desconocen porque no lo entienden. Entonces no hay que preocuparse porque son simplemente cuestiones locales que no atentan contra el buen uso del idioma, en definitiva, de la estructura principal del idioma. ¿Estás de acuerdo con eso, Paco? Al contrario, se van integrando ahora con el gran canje que hay por internet. Ya es medio difícil desconocer esas situaciones, ¿no? Además es algo positivo. Están dentro del idioma, incluso salen de la Argentina y por ahí, como hay gente argentina que está por el exterior, también se va difundiendo. Claro, es nuestro, es muy de aquí, como también en otras partes, pero se va integrando. Hay algunas cosas que se van integrando perfectamente. Vos trajiste un recorte diario, ¿tenías intención de hacer conocer algo? Vamos a tratar ahora el pseudo lenguaje inclusivo, porque no es, realmente no es inclusivo, es perfectamente exclusivo, excluye. El año pasado intervine en un artículo del Tribuno al que titulé La Real Academia del Lenguaje Inclusivo, el 7 de enero del año pasado. Se refería a una resolución de la Facultad de Humanidades del Consejo Directivo que imponía, no cabe otra palabra porque hay una resolución, imponía que todos usaran ese lenguaje inclusivo. Y lo que yo quiero leer es, después de ubicar esta situación, dónde se dio, etcétera, estimo, decía, aunque no estoy totalmente seguro, que es la primera vez que la secular institución, al menos oficialmente, se pronuncia sobre este tipo de términos creados por unos pocos usuarios del español, en general de una cultura media o también intelectual o pseudo intelectual, que reniega de la verdadera inclusividad del español en su estructura milenaria, admitida tácitamente por la totalidad de los hablantes. Esta afirmación no es gratuita, puesto que consultando a personas de las más diversas clases sociales, en especial a aquellas sencillas, pero que dominan su lengua hablada espontánea y se comunican normalmente, expresan de distintas maneras su disconformidad sobre tal invención, la inclusión que pocos pretenden en nuestra lengua, el masculino inclusivo, que con esas terminaciones se refieren no solo al varón, sino también a la mujer, los dos únicos sexos que caracterizan a los seres humanos al margen de las percepciones que se tengan de la misma, no solo se remonta al milenio que tiene la lengua española o castellana, sino que también a los tiempos en que el propio latín y el griego y por qué no, quizá también el indoeuropeo y el proto-indoeuropeo, los cuales se remontan a tiempos históricos y milenarios. O sea, no hablamos solamente de 1000 años, miles de años. Ya había una forma de inclusión. El masculino inclusivo siempre fue. Además, las reglas de la lengua dicen que van por el menor esfuerzo. La comunicación siempre va por el menor esfuerzo. Sobre todo la comunicación espontánea y hablada. Siempre procuramos el profe, y ahora han salido muchas sustituciones así pequeñas, porque el fin de todas esas expresiones que buscan eso de... Mándame la info. La info, sí, pero hay miles. Entonces, la lengua tiende, por medio de sus hablantes, tiende a minimizar, o sea, utilizar la menor cantidad de signos posibles. Esa es una realidad. Y antes sí nos preocupábamos por ser más formales con la lengua. Hoy en día la informalidad ha dominado. Hoy en día en la televisión
al señor presidente le dicen, no le dicen excelencia, como se decía antes, también ya caducó eso, sino que vienen y le dicen, hasta tratándose de vos, ¿no? Con sus ministros y todo eso, hay una informalidad quizá exagerada, pero es lo actual. Que no solo está en la palabra, está en la vestimenta también. Uno era muy difícil ver un ministro o un legislador que no estuviese de traje, con corbata, sí. Y bueno, y ahora olvídate de eso. Es lo normal, lo otro. Hasta van mal vestidos por ahí. Pero bueno, es decir, millones y millones de seres humanos entendieron y usaron esta particularidad en sus lenguas, la inclusión del masculino, con la mayor naturalidad y sin pretender cambiarla en ningún momento. Al menos, si se hubiera dado esa situación, algo de ello habría llegado hasta nosotros como noticia, pero nunca hubo algo que dijera que se había producido una situación de esta, de la actualidad. ¿Y por qué se dio esta pretendida uniformidad? Porque todos asumieron dentro del principio de la economía del lenguaje, el cual significa el uso de la menor cantidad de signos posible para la comunicación, que lo mejor para comunicarse era el verdadero sistema inclusivo que, utilizado prácticamente durante milenios, incluía a ambos sexos, o sea, a todos los seres humanos en sus comunicaciones. Podrán salir feministas y profeministas a objetar este modo ya milenario, pero serán infinitamente inferiores en cuanto a la cantidad a los que opinan mediante el uso de este recurso sobre su efectividad. Este ataque artero al idioma español, que aunque haya invadido nuestras tierras, ya ha sido adoptado desde muchísimas generaciones, no puede ni debe ser aceptado por ninguno de los usuarios de nuestra lengua, porque implica una deformación ridícula de nuestra lengua y asimismo una imposición inaceptable de pocas personas que demuestran poco seso para hacerla. No debemos permitir que prospere, porque de ser así nos pondríamos a la altura de esos irresponsables cuyo único propósito es deformar la lengua tan bella, adornada por tantas personalidades que se expresaron en ella artísticamente y la honraron y enaltecieron con sus aportaciones literarias y culturales. Allanarnos a lo que ellos proponen sería traicionar a toda aquella gente que la usó con gran altura y precisión, colocándonos en la mezquindad total. Por ello, la actitud que propone y propondrá la evidente mayoría a la que me refería al principio, sería lo más adecuado como respuesta a la pretensión totalmente equivocada de unos pocos. Gran acierto que resuelve la solución ridícula que se propone. Bueno, se me cumplió el tiempo. Vamos a un corte a ver qué dicen nuestros anunciantes y ya volvemos.